No se enojen, voy a volver a empezar, porque no se grabó lo anterior. Denme un segundo, así hacemos, tener un poquitito de paciencia, así tenemos un buen comienzo. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida a la tercera charla de la jornada de la imagen que organiza la UNTREF virtual, en particular la Tecnicatura en Edición. Esta tercera charla tiene como centro lo que es la representación visual de los datos. Y, y esto hace un poco al todo. Cuando pensábamos en esta charla, a mí me venía un poco esta imagen que tal vez todos conozcan, ¿no? Hay información, pero el conocimiento es otra cosa. Y esta puesta en relación ocurre en gran medida gracias a elementos de visualización. Cómo se nos presentan los datos, cómo se nos presenta la información en una publicación, ya sea en una publicación que puede ser en redes sociales, en un medio de comunicación, en un manual, en un informe de gestión, cómo se presenta la información para la toma de decisiones. Como vemos, esa representación hace también a lo que podamos entender y a las relaciones que estamos comunicando, no solo la información concreta, sino la forma en la que esa información se relaciona, tiene forma. Es por eso que invitamos a tres personas muy interesantes. Nos acompaña Nicolás Wolkowitz, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como director general de Gobierno Abierto, ejecutando políticas de transparencia y gobernanza de datos en la Subsecretaría de Innovación del municipio de San Isidro. Y trabaja en temas vinculados a gobierno abierto, datos, planificación estratégica y políticas públicas urbanas. También está hoy María del Carmen Grillo, que es doctora en Comunicación Social por la Universidad Austral, licenciada y profesora en Letras por la UBA. Dicta clases en cursos de grado y posgrado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Es fundadora y editora de la revista Austral Comunicación. Es una revista científica que está indexada. Anteriormente fue decana, vicedecana y secretaria académica de dicha universidad y se ha dedicado a la historia de las revistas argentinas y a temas de redacción periodística. Y también está con nosotros Paula Rodríguez, que es diseñadora gráfica y docente adjunta de tipografía 2 en FADU UBA. Además es docente adjunta del Laboratorio de Diseño 2, también en la licenciatura de Diseño de la UTDT. No sé qué es la UTDT, la Universidad. Torcuato Di Tella, perdón, tardé en entenderlo. Suele dar talleres de formación profesional, coordinar ediciones de libros, eventos, seminarios relacionados con la tipografía, visualización y diseño editorial. Y desde 2003 es socia de Trineo, junto a Darío Katsev, estudio especializado en diseño editorial y visualización de la información. Hoy también es parte de Hay Futura, que es una colectiva de diseñadoras que nació en el 2019. Y los últimos serán los primeros, Paula. Para empezar esta charla, te quería preguntar, bueno, ¿cómo se piensa la representación de datos en forma visual? ¿Cómo nos acercamos a esto?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre, como comentábamos antes, siempre es interesante poder organizar el pensamiento y reflexionar sobre lo que uno hace. Bueno, la pregunta es como bastante compleja de responder porque no hay una solución única, si bien uno podría imaginar una metodología, no es tan lineal, pero bueno, si puedo mostrar un poco, compartir pantalla yo y mostrar un poquito algunas imágenes que traje que me ayudan más a organizar ideas y pensar un poco en esto y en el camino de esta demostración, por ahí lograr responder la pregunta. ¿Sí? Sí, sí, por favor. Me avisan si lo ven bien. Ay, aquí se vio. Está medio lenta mi computadora. A ver. ¿Lo ven bien? De Se ve modo perfecto. a ver, perdón, ahí está. Bien. Bueno, bueno, esto no es solo un inicio. Bueno, para pensar en la visualización de datos, en primera instancia hice como una búsqueda, a ver qué comentaba un poco la IA de Google para ver qué accesibilidad tiene en general esta noción. Y bueno, se propone como un proceso de representar información y datos complejos. Ahí hay una diferencia importante entre datos e información, ¿no? Los datos son información cruzada y ahí se genera la posibilidad de visualizarlos, porque no únicamente puedo hacer una mostración de datos, pero no estoy agregando información. ¿Sí? La visualización ya es un procesamiento mental mediante cruces para generar información nueva, digamos, para generar novedad. Bueno, implica el uso de elementos gráficos e idealmente facilita la comprensión de forma rápida y sencilla. Esto es un poco relativo porque tiene también que ver con las competencias de quien está leyendo, de quien está accediendo a esa información, y siempre también es importante que en qué contexto se da, pero fundamental saber para quién está hecha esta visualización. Por ejemplo, la idea de información para representar datos complejos, y esta es una tabla de doble entrada y una cantidad de información muy abigarrada, que lo que hace es organizarlo visualmente y hacerlos más accesibles, más accesibles que un continuo de texto, por ejemplo, al organizar en categorías, y encontrar más rápidamente información y poder ponerla en relación. Ya esta información, con una unidad tan básica como una tabla de doble entrada, ya es una organización para generar conocimiento. Se supone que facilita la comprensión de forma rápida y sencilla. En un gráfico de barras como este, ya necesito también saber esta situación de uso de estos ejes X e Y, que en este caso son tiempo por cantidad, y puedo empezar a ver una evolución de ciertas cuestiones en el tiempo, ¿no? Si sé leer este tipo de organización, se supone que voy a tener un dato más sencillo y poder sacar una conclusión general. Por ejemplo, que hubo cambios a lo largo del tiempo en estas cantidades, más allá de qué trate en particular eh, esta pantalla, este gráfico. Y facilitar la comprensión de forma rápida y sencilla, ¿no? Bueno, acá es muy rápido, todos los datos son muy concretos. ¿Se está viendo? No. No se ve. Bueno, es Se ve una... blanco. Era la medida de las exportaciones de Cuba y se veía que exporta mucho caña de azúcar. Bueno, después les muestro. Acá está bien. Ahora vuelvo atrás. Ahí está, ese. ¿Y a quién le exporta más, no? En esta visualización, muy rudimentariamente, pero muy efectivamente, demuestro que este país exporta gran cantidad
exportaba, al menos en 1947, gran cantidad de caña de azúcar a Estados Unidos. ¿Qué debería lograr? Bueno, facilitar la comprensión, esto también sigue siendo la guía que propone lo que como la visualización ideal, o al menos lo que más se dice acerca de la visualización. Que puede no ser cierto, porque bueno, después hay que verificarlo siempre en el uso, pero bueno, idealmente facilita la comprensión, usada como herramienta, indica patrones y tendencias, ¿sí? Dependiendo en qué tipo de modelo yo pongo mi información a jugar, comunica ideas complejas, mejora la toma de decisiones, esto ya imposible de definir a través de una visualización, porque eso ya es una cuestión de interpretación y qué hago con esa información, e idealmente genera conocimiento, ¿no? Bueno, cada una de mis palabras la quiero acompañar con una imagen. Bueno, la idea es facilitar la comprensión de, por ejemplo, en este caso, cómo funciona el sistema solar, cómo funciona con la misma forma, pero para contar algo muy, muy diferente, la escala cromática, ¿no? Si empiezo a mirar estas formas de organizar, puedo empezar a sacar conclusiones. Otra vez son cruces en un punto, cruces de color, organizados en el espacio. Por ejemplo, el color no existe de esta manera en la realidad. Se organizó de esta manera muy efectiva para contar y mostrar cómo funcionan sus mezclas, ¿no? Si yo empiezo a mezclar una punta con otra, tengo como una especie de máquina que me anticipa qué va a pasar cromáticamente. Dentro de la misma situación, bueno, identificar patrones y tendencias. Este círculo, este ciclo lunar, si yo lo estudio y lo visualizo de esta manera, que encima es estéticamente es muy atractiva, puedo saber a lo largo de un año dónde va a estar la luna en el cielo, en qué fase. Lo mismo esto es un mapa de corrientes marinas y vientos. Están puestas en relación las dos cosas y si funciona bien, anticipa, por ejemplo, el clima y la temperatura de los océanos. Bueno, esta es otra también. Esta es una visualización que intenta explicar de manera muy didáctica cómo se reproduce en el cerebro todas las nociones para emitir el sonido auto, y que está tomando prestada la analogía del cine para contar un proceso mental, ¿no? Y poder construir en mi cabeza cómo son los procedimientos para contar, para hablar, ¿no? Están reemplazados elementos orgánicos biológicos por elementos mecánicos y artefactos que me permiten decir e imaginar que hay un proceso casi mecánico en la cabeza. Esta es una traducción para comunicar una idea compleja, que en este caso es toda la Divina Comedia, ¿sí? Es la Divina Comedia traducida visualmente a cómo está descrita en la novela, ¿no? En el texto, en el poema. Acá hay otro dato científico, que esto es otro tipo de categorías, una infografía, en donde se combinan imágenes y textos para complementarse entre sí. Cuando el texto queda corto para explicar y entender un fenómeno complejo, tiene mi ayuda de la imagen y explica algo que las palabras solas no alcanzan. Y viceversa con la imagen. Cuando la imagen necesita ser muy puntualmente explicada, el texto aparece en ayuda para fijar nociones que por ahí no deberían ser interpretables, sino deberían ser concretas y fijas. Mejora la toma de decisiones. Bueno, este es un esquema de una batalla, ¿sí? La Operación Anillo de 1943, y está altamente codificada. Si todos hicimos el colegio secundario, seguramente podremos leer esta visualización como un mapa, le podemos dar nombre, porque tiene ciertas características
que reconozco y que fui formada para entender, como escala, territorios, marcaciones de terreno, bueno, y en este caso también movimientos y actores, sujetos que se movieron en ese territorio. E idealmente generar conocimiento. No sé si conocen este mapa, es el mapa del doctor John Snow, que era durante la epidemia de cólera de 1850 en Londres. Él decidió hacer como un procedimiento no sé, casi físico de, en lugar de tener los datos estadísticos de las personas que morían en los hospitales, entender de dónde venía cada una de esas personas, trasladarlas como, bueno, figuradamente a sus casas en este plano, en este mapa de Londres, marcar donde había más, no sé si notan que hay como rayitas y cada rayita en estos espacios, en estos, como bien se ve, significa, ¿no?, la muerte de una persona, y empezó a ver que había más muertes cerca de determinados pozos de agua en Londres, y empezaron a darse cuenta que esos pozos de agua eran los que estaban contaminados con cólera. Y así solucionaron la crisis de la epidemia del cólera con esta visualización, ¿sí? Pasar del territorio, eh, eh, empezar a mirar un dato que no estaba en la realidad, sino que fue construido a través de visualizarlo. Físicamente era imposible volver, y no tenía sentido volver a estas personas a sus casas, pero figuradamente sí, y este cruce de datos, digamos, lugar de residencia versus cantidad, empezó a dar este conocimiento nuevo. Bueno, como anticipé, me recontrapasé, tengo un cuarto de las cosas que tengo para mostrar, pero bueno, como cierre de esta primera intervención es visualizar, es hacer visible, ¿no? Es hacer visible aquello que no se puede a simple vista, y que por ahí ayuda a que pueda armar una imagen mental que se traslada y se traduce a la forma visual. En síntesis podrías visualizar ideas, procesos, hechos y situaciones ocultas, por ejemplo, procesos internos, como aquella simulación de la forma de decir auto, ¿no? O esta situación de ver un espacio a vuelo de pájaro y reconocer cómo fueron sus movimientos. Hago visible algo que no es tan evidente con la ayuda de material visual. Para esto, que no llegué jamás a contarlo, necesito pasar cierto método, empezar una primera etapa de investigación con contenidos y datos, elegir un modelo, posiblemente una analogía para poder contar mejor esos datos, hacer unos primeros rapeos y probar una primera idea y darlo a leer a otro, ¿no? Siempre tiene como finalidad comunicarse con otro, y tengo que ponerlo en acción con ese otro, con ese lector, con mi público ideal, mi público modelo, que entiende esta visualización. Si es un público que no entiende del tema o de los conceptos que estoy tratando, bueno, hacer un objeto adecuado, una pieza adecuada para sus conocimientos, y si es más experto, puedo empezar a apelar a situaciones de conocimiento común. No me quiero pasar de mis 10 minutos. Me resultó fascinante, fascinante. Qué interesante además este caso que trajiste del doctor Snow, porque creo que lo entendimos todo, ¿no? Y cómo una representación ayuda a descubrir un problema de higiene urbana, ¿no? Que finalmente genera una epidemia. Y En este, ayuda a pensarlo, ¿no? Ayuda a pensar claro, que eso era lo que estaba pasando, ¿no? Que sin ese dato por ahí era difícil imaginarlo, ¿no? Hacerlo visible. ujú. Eh, María del Carmen, eh, creo que los desafíos de los editores de revistas científicas son un poco
pasa todo esto también, ¿no? Es como parte de la misma cuestión. Ahora igual me parece que se sumaron nuevos, pero Sí, ¿qué nos puedes contar? así es. Los editores tenemos que cuidar, por un lado, el contenido, porque estamos albergando en nuestras revistas textos de autores ajenos a la institución, porque es lo mejor, la exogamia es lo mejor, la circulación de las ideas y el hecho de publicar a pares que no son de nuestra misma institución, y al mismo tiempo tenemos que velar por el programa inicial o el programa de la revista, ¿no? Es decir, cuál es el programa de contenidos. En mi caso, la revista es de comunicación, entonces, si vienen temas de lingüística, siempre que tengan que ver con la comunicación está bien, si vienen de sociología, si tienen que ver con la comunicación está bien, y así parecidamente. Entonces, por un lado, cuidar contenidos. Por otro lado, tenemos un montón de tareas técnicas para hacer, o sea, cada vez más. La asignación de DOI o el ORCA y de los enlaces funcionen, o sea, una cantidad de cosas de cocina, de conocimiento técnico, para las que yo en principio no estaba preparada, más allá de un OJS, el Open Journal System, que supongo que conocen, era lo que aprendí a manejar con la gente del CAICIT, y bueno, y después se fueron sumando cada vez más cosas, ¿no? Cada vez más desafíos. Y toda la dimensión de gráficos, de figuras, tablas, me llegó como un poco después, porque yo me hacía cargo de contenidos y de corrección, de enviar a revisores, a evaluadores y tomar las decisiones y demás. Y un día nos llegó un artículo de unas 40 páginas, ya no publicamos artículos tan largos, pero estaba lleno de dibujos, lleno de tablas y tortas y barras y en colores, y nosotros imprimíamos en escala de grises. Entonces, le dijimos al autor, no podemos publicar esto, porque va a salir todo igual, sin saber demasiado, ¿no? Porque no somos diseñadores, pero a poco que lo viéramos sabíamos que ahí íbamos a tener un problema. Y en ese momento dije, eran como, no sé, eran cerca de 30 gráficos, dije, bueno, me hago cargo yo. Y empecé a trabajar con tramas, por ejemplo. Escala de grises, metí tramas, puntitos, rayitas, estrellitas, todo lo que podía hacer para diferenciar mucha información que estaba contenida en cada una de las piezas. Y a partir de ahí, digamos que me fui metiendo en el tema. Entonces, ¿qué tiene que cuidar un editor? Un editor tiene que cuidar la calidad del contenido, el espíritu de la revista, el alcance, trabajar con todo lo que es doble ciego. Si uno dice que trabaja con doble ciego, lo tiene que hacer, y lo hacemos y procuramos hacerlo lo mejor posible. Cuidamos la relación con el autor, pero nuestro objetivo es llegar a los lectores. O sea, un lector, en principio todo lector, porque la revista está abierta, pero lectores y lectoras que investigan en comunicación, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte gráfica, tratamos de que sea lo más sencilla posible, que las tablas, a veces la gente hace las tablas, a ver, Word no es la mejor herramienta para hacer tablas. Las tablas y los gráficos de Word son muy mañosos, se mueven, quedan las letras sueltas, los números se alinean mal, los decimales se alinean mal. Entonces, bueno, hacela primero en Excel, trata de que te quede, ¿no? Y después copy-pegala y que no se te mueva. Les pedimos a veces que nos manden todos los crudos y nosotros metemos un poquito de mano. A veces las sumas no dan 100. Por cierto, empezamos a hacer la suma, escúcheme, esto no da 100. Ah, porque esta era en respuesta múltiple, pero aclárelo. Entonces, nuestro trabajo como editores es cuidar que el autor llegue a la publicación en las mejores condiciones. O sea, que el texto se entienda, que los gráficos se entiendan, que no haya errores en los gráficos. Puede haber, seguro que hay alguno, como puede haber alguna errata, pero tratamos de potenciar eso, o sea, que sean legibles, ¿no? Y que sirvan para algo, porque a veces está la tabla y está la torta, y uno dice, pero más o menos dice lo mismo. Es verdad que la representación es diferente y que en un punto puede haber algo de diferencia, ¿no? En términos de la cantidad de información que el usuario puede construir, pero a veces es menor eso, y entonces es un texto que nos cuesta más editar, que tenemos que pensar después que hacemos un IPAB, un MOBI, un HTML, todos los subproductos tienen que salir bien y tienen que funcionar bien. O sea, todos los contenidos visuales tienen que verse bien en un celular, en una tablet, en una computadora. Entonces, eso también
hay que pensarlo, ¿no? Y entonces, bueno, qué sé yo, un autor puede estar muy entusiasmado con todo lo que hizo y uno le tiene que decir, mire, así esto no. Nos pasó una vez que nos pusieron unas capturas de pantalla que eran un fondo negro, o sea, era un PowerPoint, claramente, o sea, era una persona que había hecho una ponencia y que después había tomado las imágenes y las había trasladado sin más. Bueno, pero el contexto, lo que decía Paula recién, es decir, ¿cuál es la situación de consumo o de lectura de esa imagen en un congreso? Bueno, verla en pantalla, entonces el fondo oscuro está bien, tal vez la tipografía en blanco está bien, pero esto en una revista no se sostiene, vamos a tener un manchón negro que es desagradable. Entonces, bueno, pedirle, de nuevo, pasame los crudos, ¿no? Dame eso a ver si yo te lo puedo, y por supuesto después tiene la validación de los autores, pero digamos, tratamos como de intervenir un poco ahí. Y en relación, la iba escuchando a Paula, yo me anoté varias cosas más porque yo también hice aprendizajes como autora, ¿no? Yo empecé trabajando en letras, en historia de revistas, y a medida que pasó el tiempo, desafiada también por una compañera mexicana que hace análisis de redes sociales, me metí en el mundo de los grafos y de la visualización, todo muy, debo decirlo, con muchas limitaciones de mi parte. Pero una de las cosas que me pasó, y había de hecho alguien en el chat que lo había puesto recién, que me pasó cuando yo me trasladé a ese mundo por ejemplo, de nodos y aristas, de grafos de red, ¿no? De círculos en los que estaban representados autores, por ejemplo, y sus mutuas relaciones, ¿no? Cuáles quedaban fuera, cuáles estaban más cerca del centro y eran figuras más importantes y demás, fue que yo redescubrí la revista sobre la que había estudiado para mi tesis. O sea, yo había hecho un trabajo de tesis y había trabajado con el orden lineal. Palabra, 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 punto, párrafo, palabra, palabra. Y de golpe, cuando entré a trabajar grafos de red, el mismo objeto sobre el que yo pensaba que no había mucho más para decir, o que ya con una tesis había dicho bastante, de golpe me mostró otras cosas, ¿no? Es más, según el algoritmo que yo aplicara, la red se veía distinta, la red era móvil, entonces yo estaba pensando recién, por ejemplo, esto de cómo vemos un auto y decimos auto, eso lo podría ser también una animación, ¿no? O sea, tenemos que pensar también en eso. Tal vez las revistas no están suficientemente preparadas para estos contenidos, pero tendríamos que ir a contenidos animados también, porque las cosas se desenvuelven en el tiempo, y entonces cuando hacemos la animación metemos el tiempo a jugar, ¿no? Eh, y claro, cuando yo veía todo eso y me decían, bueno, mande 2 JPG, no, eran estos diagramas, ¿cómo se llaman? Los de vector, el formato SVG, ¿no? Vectorizado. No, mandalos vectorizados, sí, bueno, la calidad y todo, pero yo decía, pero quedó plano, ¿no? Se perdió la movilidad, se perdió esa riqueza de ver cómo los nodos empezaban a pesar y a circular según uno pusiera el cursor sobre uno y se disparara la pequeña red de ese escritor con los demás compañeros, ¿no? Entonces, creo que hay mucho para hacer en el mundo de la edición científica, hay mucho para hacer, me parece que lo visual, lo audiovisual es algo que vamos a tener que meter. Ya hay, por ejemplo, casos de revistas que trabajan abstracts visuales, o sea, como si fuera un póster. Vieron que hay, no sé, en medicina se usa mucho, ¿no? O en ingeniería se usan los abstracts o los pósters, ¿no? En los congresos. Bueno, del mismo modo, abstracts visuales. Me parece que tenemos que trabajar en equipo con diseñadores, con infografistas, más decididamente en estas cosas para hacer más inteligible los contenidos que comunicamos. Y después, también como autores, desde la producción, tenemos que pensar en las hipótesis de representación. A veces tenemos la idea de la hipótesis como algo que se gestiona en el texto, ¿no? Algo que yo voy a escribir. ¿Cuál es tu hipótesis? La escribís como hipótesis, una pregunta conjetural, una respuesta conjetural. Bueno, y eso gráficamente, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿qué hipótesis de representación podés generar? Eh, Me parece que son cosas que no, para las que no estamos formados, o sea, los que, digo, a lo mejor la gente de sociales lo tiene más claro, pero en humanidades no. O no tanto, o por lo menos no en mi época, en mi formación, ¿no? Pero que nos tiren más a jugar con las imágenes y que nos enseñen a trabajar más con el orden de la tabularidad, por ejemplo, que es algo con su complejidad,
pero bueno, veíamos recién, ¿no? Que Paula nos mostraba esta tabla de, ¿no? Filas y columnas, se puede leer, es información discreta, ¿no? No continua, yo voy a buscar lo que necesito. Entonces, ese tipo de representación funciona muy bien para ciertos contenidos. Y a lo mejor una información lineal, ¿no? Sucesiva, funciona mejor para otros. A veces les decimos a los autores, esto quedaría mejor con una tabla, porque dice primero y segundo, y en tercer lugar, y en cuarto lugar, y también está fulano, y uno dice, pero armá una tabla con esto, porque se entiende mejor. Entonces, adiestrarnos en esto y generar, además, de estas hipótesis sobre los objetos de estudio, estas hipótesis que se resuelven textualmente, linealmente, algunas de representación, y ver también cuál es la mejor representación posible, ¿no? Sobre esto no tenemos formación en general, la tenemos que gestionar así, digamos, ensayando, probando, ¿no? No toda torta funciona, no toda barra funciona. Les voy a compartir ya, para no demorarme más, una historia que me pasó con un libro en el que estudiábamos una revista con mi amiga de México, que fue la que me metió en todo esto de visualización y pensar el dato como algo construido. Ya me lo dijo Paula, el dato tampoco anda suelto, al dato vos lo tenés que ver, lo tenés que recortar, lo tenés que singularizar, identificar, categorizar, los datos no andan sueltos en la vida. Pero bueno, habíamos hecho un trabajo sobre una revista, los primeros 10 años de una revista de historia, que hacía muchas reseñas de libros de Latinoamérica. Y dijimos, ¿por qué no vemos quiénes reseñan, quiénes hacen las reseñas y de dónde vienen los libros? Y yo me empecé a meter con Excel. Yo tenía digamos, mi preferencia es Word, pero de golpe descubrí Excel. Excel es fabuloso para hacer textos. Excel es divino, porque además es muy generoso. Todo lo que le pongas a Excel de tiempo te lo va a devolver, ¿no? Se aprende mucho con Excel. Y bueno, había visto que se podían hacer mapas. Entonces, bueno, cada ciudad de donde llegaban los libros a México, entonces la coordenada de la ciudad, me tuve que aprender todas las coordenadas, latitud, longitud, ponía todas las ciudades. Y de golpe el mapa me mostró lo que no habíamos visto, que cuáles eran las ciudades proveedoras de libros, cómo Buenos Aires tenía su peso desde lo que ahora es el Instituto Ravignani, pero que en ese momento no se llamaba así porque lo dirigía Ravignani, cómo desde Buenos Aires llegaban a México los libros, quiénes eran los que hacían las reseñas, cómo llegaban desde Estados Unidos y el movimiento que se daba de costa este a costa oeste con el movimiento de los scholars que iban hacia el Pacífico. Todo eso lo vimos con los mapas. Eran divinos porque además la ciudad que más proveía era más gordita y las otras eran más chiquitas. Y cuando llegó el momento de hacer el libro, y esto para la gente de edición es clave, nos dijeron, bueno, el copyright del mapa. Lo hicimos con Excel. Nosotros no andamos poniendo copyright Excel, ¿no? Pero bueno, lo hicimos con Excel. Sí, pero acá dice Here Maps. Excel se ve que tiene algún convenio, no sé qué. Here Maps es el GPS, o sea, estaba en tiempo real geolocalizando con el GPS que se llama TomTom o algo así. Entonces, bueno, me puse a escribirles, no me entendieron nunca lo que les quería pedir, que me autorizaran a usar el mapa. Si hubiera tenido más tiempo, habría trabajado con un ilustrador, un geógrafo, alguien que, no sé, hubiera fotocopiado un mapa Rivadavia, pero ahí también habría tenido que dar un copyright y hubiera hecho las tortitas según las ciudades. No teníamos ese tiempo para hacerlo y la verdad que íbamos a hacer algo horrible, pero terminamos haciendo una tabla y no era lo mismo. El mapa me permitía ver los flujos y me permitía ver los pesos de las ciudades. En la tabla yo tenía que ponerme a sumar, o a lo sumo había un número, pero no decía demasiado. Entonces, lo que quiero decir con esto y termino es que nos tenemos que adiestrar en las herramientas y tenemos que sacar el mayor partido y tenemos que pensar qué queremos decir, ¿no? Entonces, ¿y cómo se vería mejor? Y después lograr las autorizaciones. En mi caso no me salió, pero si hubiera tenido más tiempo, a lo mejor habría podido insistir mejor. Creo que efectivamente la gente de Here Maps no me entendió cuál era mi necesidad, porque era un uso académico, inclusive un libro de circulación gratuita, o sea, no había ni siquiera una voluntad onerosa ahí. Pero bueno, nada, estas son algunos de mis pensamientos que a medida que, digamos, lo que pensé para compartirles hoy y lo que escuchando a Paula también, ¿no? Para la gente que trabaja en edición esto es obvio, para los que hacemos el aprendizaje es a veces un aprendizaje que se conquista
duramente. Pero bueno, pero que da mucha satisfacción también cuando los autores dicen, qué lindo quedó el artículo. Cómo se nota que nos ayudaron a mejorarlo, que trabajaron sobre él. Entonces, que nos vean como pares, que los acompañamos para darles también un servicio para que lo que comunican se comunique del mejor modo. Gracias, María del Carmen, precioso. Me quedan tantas cosas picando, pero bueno, vamos en esta primera rondita y luego empezamos a entrelazar todo con todo. Bueno, Nicolás, eh, llegamos al cruce entre la representación visual de datos y ¿para qué le sirve a una instancia pública o a una instancia de gestión? Bueno, creo que ahí es súper importante el tema de cómo uno visualiza o qué es lo que quiere visualizar para poder, en muchos casos, medir lo que es política pública en lo que es el gran paraguas por ahí de lo que es política pública basada en evidencia. En ese sentido, yo las escuchaba recién a Pau y a Marita con estos temas, y me fui anotando como algunas cosas que iban comentando, que yo siempre le digo un poco a la parte aburrida de los datos para llegar a las visualizaciones o para apoyar a la toma de decisiones basadas en evidencia, que tiene que ver con el ciclo de vida del dato, ¿no? Esta instancia es lo que tiene que ver con la producción de información, perdón, de datos de calidad, y en muchos casos la producción de metadatos que nos permitan entender cuáles son los límites y alcance de los mismos. ¿Qué sucede? En muchos casos, lo que por ahí específicamente trabajo, mi área trabaja de manera transversal en todo el municipio. Esto significa que me junto con cada una de las áreas para poder ver qué información producen, cómo la producen, cómo anotar esta instancia de cuáles fueron esos límites y alcance, para en todo caso, frente a eso, poder elaborar mejoras en esa producción de información y que eso nos permita monitorear por un lado y evaluar en el caso exacto o ex post de una política pública. En estos casos muchas veces lo que sucede es que, sobre todo en los procesos de transición, porque por ahí yo ahí veía a Pau que mostraba mucha información ya visualizada, el proceso de la construcción del dato en muchos casos viene como muy difícil de encontrar en términos de la limpieza del mismo, ¿no? El data wrangling, como se llama en el métier, que tiene que ver con la limpieza de esa información para poder en todo caso después procesarla, trabajarla con modelos o incluso la posibilidad de visualizarla. En ese sentido, nosotros establecimos lo que fueron los criterios de calidad, que por ahí son cosas que a veces son simples, pero permiten la interoperabilidad, sobre todo entre los distintos sistemas. Digo, recién Marita comentaba el tema del Excel, ¿no? Nos ocurre que cada persona tiene su propia receta en el Excel, y cuando uno intenta cruzar la distinta información que produce cada uno de estos organismos o áreas específicas dentro del gobierno, es muy difícil encontrar que macheen de alguna manera en particular. Entonces es difícil poder construir justamente hacia dónde queremos ir o a qué queremos medir. En esa instancia, para mí, nosotros establecimos lo que es una estrategia de gobernanza de datos. Esto establece 5 pilares explícitos que tienen que ver con la gobernanza, con la calidad, con la capacitación, con el uso y con la transparencia. Por ahí, las primeras 3 como pilares que son fundamentales para poder llegar al uso y a la transparencia, para poder aperturar esa información y para poder utilizarla para empezar a hacer un seguimiento de los indicadores de seguimiento y de resultados que nos permiten, en todo caso, decir hacia dónde está orientándose esa política pública. Yo estuve así como llegué recién de una reunión, entonces quise traer algunos gráficos y la verdad que estaban medio dispersos. Después los invito a revisar en el área de innovación dentro de la página de San Isidro todo lo que es la estrategia de gobernanza, pero básicamente lo que nosotros establecimos es dejar de trabajar en la administración pública como si los estancos, para poder empezar a trabajar en red, para poder rediscutir esa información que se produce, para que cada área pueda producir información que competa específicamente a su área y puedan consumir información de las otras áreas, en lo que genera justamente una sinergia en la toma de decisiones. Eso nos permitió establecer sistemas de indicadores, nos permitió ver cuáles son los indicadores que cada una de las áreas que podían establecerse para monitorear su gestión propia, y hay una segunda instancia que tiene que ver con pensar o ponerse en la cabeza del usuario en los procesos de iteración para poder encontrar cuáles son los puntos
que por ahí no están contemplados y gracias a los datos que por ahí uno lo trabaja en términos más técnicos, pueden llegar a explotarse como indicadores para la toma de decisiones. Muchas veces los más vinculados, los típicos, los administrativos vinculados al tiempo, que puede ser cuánto tiempo promedio uno puede resolver una solicitud de un trámite, que por ahí uno lucha a veces del otro lado cuando va a hacer un trámite y dice, uy, estuve un montón de tiempo, y por ahí uno está por fuera del parámetro como un outlier dentro del promedio estándar, ¿no? Entonces, creo que específicamente lo que tiene que ver con la visualización de los datos, en términos por ahí de la administración pública, lo que nos permite es mejorar, iterar la política pública, mejorar y en todo caso redefinir hacia cuál es el punto de partida que quiere llegar en base a los objetivos que uno establece. Entonces, dentro de lo que es el ciclo de vida del dato, se enmarca para mí una parte por ahí un poco más, más macro de la mirada que tiene que ver con el ciclo de vida de la política pública, en el diseño, en la planificación, en el monitoreo, evaluación, para en todo caso el rediseño de una política pública en caso de poder llegar a ser beneficiosa. Así que creo que ahí hay como distintas instancias que nos permiten ir mejorando, ir iterando y en todo caso redefinir qué es lo que quiere ver el usuario, qué es lo que quieren ver los propios stakeholders y qué es lo que quiere ver en un formato de accountability las propias personas que en todo caso pueden hacer un control y una rendición de cuentas de las gestiones. Así que creo que como un marco por ahí un poco general, después creo que en la charla podremos profundizar cualquier cosa. Me quedé pensando que hay algo que atraviesa a todas las instancias, que es el grado de alfabetización, específicamente la alfabetización visual, ¿no? Del público, de los públicos, que además no es parejo. Creo que algo de esto también decía Paula antes, que me decía, bueno, competencias, y veamos, comprensión, y veamos, ¿no? ¿Quién comprende, qué comprende? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Porque acá hay algo, digamos, empiezo a ser como, me parece que la alfabetización visual, así como está la alfabetización en cuanto al texto, es decisiva. Y se me hace que la damos por descontada, no sé qué pienso. Recién Paula mostraba un mapa de la Segunda Guerra Mundial, era, ¿no? Uno de Rusia. Bueno, y nos decía algo así como, seguramente hemos visto estos mapas en la escuela, ¿no? Es decir, hay algo que nos enseñan en las escuelas y que tiene enorme valor, las referencias, las escalas, entender que si hay una flecha indica movimiento, ¿no? Cuando cuando nos piden mapas físico-políticos, ¿no? Es decir, ahí nos están alfabetizando. O cuando nos pedían, digo, yo lamento que ya no se les pida que calquen a los chicos, nos hacían calcar mapas, inventábamos islas seguramente, ¿no? O alguna península, o teníamos que hacer dibujos de flores, de hojas, nos estaban enseñando que eso servía para el conocimiento, era una herramienta de conocimiento, ¿no? Hay que potenciarlo, porque ahora es mucho más complejo, además, me parece. Digo, hay como otras capas, ¿no? Sí, a eso incluso le sumo, bueno, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el celular, la posibilidad de ver información de manera mucho más rápida, también, al menos por ahí la praxis mía, uno tiene que ser como mucho más contundente en lo que muestra para no perder la atención del usuario. Los formatos de cómo se visualiza, bueno, cómo uno lee incluso, se están modificando con el tiempo, y uno entonces ahí tiene que agarrar nuevas dinámicas para no perder las atenciones de los usuarios y en todo caso ser incisivo en por ahí no mostrar, o en algunos casos más propios, no tener que mostrar tablas enormes porque la lectura de esos datos por ahí llega dispersa en pocos tiempos y ser incisivo, decir, bueno, a través de los colores, a través de las escalas, qué es lo que quiero mostrar y por qué lo estoy mostrando, y a veces en esa lógica de cuando uno tiene tanta
tanta lectura de gráfico, de cosa, de imagen a través del celular, poder también entrar dentro de esas dinámicas para poder ser específico hacia dónde quiere ir y no perder la atención. Sí, también lo que pasa ahora es que lo que sobran son los datos, ¿no? Y lo que falta es esta reelaboración de cómo mostrar esos datos para que se entiendan y se lean. Muchas veces este tipo de cosas también se utiliza mucho para manipular información, ¿no? Como deformar datos o presentar un gráfico no adecuado para que mi tesis sea la correcta y no la realidad. Pero bueno, lo que sobran son los datos. Y estas estrategias de comunicación para saber qué forma es la adecuada para cada dato. Y creo yo que igual el nivel de alfabetización es muy, muy diverso. No sé, mi mamá, por ejemplo, sigue prefiriendo leer un texto a leer una visualización, ¿no? A leer una imagen. Y entonces, que en definitiva las visualizaciones y los esquemas son textos, ¿no? Uno puede volver a construir un texto cuando pone en acción y comprende lo que me están mostrando. Sigue siendo ese texto, pero bueno, está como en otro código. Mi mamá no maneja el código visual lo suficiente, no le resulta atractivo, y no estuvo como formada en eso. Y ahora la gente no solo lee, sino que enseguida decodifica, interpreta, ¿no? Estamos como en una era muchísimo más visual y muchísimo más agresivamente visual. Así que sí, es medio clave la alfabetización y la forma, como la cultura visual, es algo que está bastante poco desarrollado, ¿no? Como poco definido. En la formación en diseño gráfico te encontrás con que falta muchísima cultura visual, aún en la gente que está interesada en la visualidad. ¿Sabes que estaba pensando exactamente eso? Porque tengo varias amigas eh, diseñadoras de las artes plásticas, etcétera, y ninguna se maneja bien con los mapas. Eh, hay algo ahí. O sea, no todo es igual, no todo es igual, gente. Sí, sí, y pensaba también en esto de alguna forma los elementos de los que estamos hablando para este armado. Pensaba tipografía, color, tengo anotadito, ¿no? Para no entenderme, tipografía, color, forma, dirección, jerarquía. Los resultados pueden ser totalmente diferentes y no igual la comprensión de eso. O sea, no es que tenemos un código estricto que nos diga tan fácilmente a todos lo mismo. No sé si, tal vez esté equivocada. Ustedes saben más de esto que yo, mucho más. Es como, creo que esa es la manera de asegurarte que la información se interpreta de manera adecuada, tener un código en común, ¿no? Si no, no hay modo de comunicarse. Yo por ahí, a ver, podría mostrar algunas otras imágenes y por ahí podemos hablar de ellas desde la mirada de la formación de cada uno. Me parece que, me interesa un montón que Dale, ven dale. los Mientras demás. tanto, yo le voy a leer una pregunta que pusieron en el chat, pero me parece que excede nuestra charla. Pero no quiero dejar de decirla por si alguno de ustedes tiene la respuesta. ¿Qué relación tiene la arquitectura de la información y la ciencia de datos? Y Nico, si esto lo tenés más en claro, o María del Carmen, que es muy capa. No, desconozco bastante. A ver, sí, la ciencia de datos trabaja con volúmenes enormes de información, con volúmenes, en realidad, con esta distinción que hizo Paula, información-dato, ¿no? Con volúmenes enormes de datos que los usa después para armar modelos, para establecer, tomar decisiones. También se usan como el insumo para diseñar un objeto de estudio, una investigación académica. Es decir, la arquitectura de la información se puede aplicar a otros niveles, más micro, podríamos decir, no necesariamente relacionados con el manejo de grandes masas de información organizadas, digamos, cibernéticamente, ¿no? Es decir,
la arquitectura de la información puede ser para contenidos mucho más, o un conjunto de datos mucho más elemental. Pero bueno, mucho más no te podría decir porque no estudié ciencias de datos y de eso ignoro casi todo, ¿no? Sé lo que es, pero hasta ahí. No, incluso yo a eso le sumo la complicación que tienen a veces los LLM, los modelos de largo lenguaje, en donde en muchos casos sucede que la ciencia de datos se cree como la propia posibilidad de que estos modelos puedan llegar a representar esa información o en todo caso a procesar esa información para una decisión en particular, y ahí sí la arquitectura de datos lo que tiene que ver es con el modelado de los mismos para poder incorporar otra información que, que no está contemplada estrictamente en el dato, pero que sí te permite, en todo caso, generar algunas variables para poder alimentar algún modelo de datos. Yo siempre lo sigo a Walter Sosa Escudero, que en esto dice como que los grandes conflictos que tiene la ciencia de datos, o la Big Data, como hoy en día se le dice, son los mismos problemas que tenía la estadística y que en todo caso vienen a traspasarse a una etapa que piensa más rápido, más complejo, con mayor cantidad de volumen, sin pararse de nuevo esos problemas para poder rediscutirlos. Así que nada, la relación es muy intrínseca, es como decía recién Marita, hay la arquitectura de datos o información puede ir a conjuntos más chicos, la ciencia de datos lógicamente es en el gran concepto de Big Data, nada, hay ríos de tinta para abordar por eso, pero creo que por ahí excede para esta charla. Tengo una Paola, es pregunta. hermoso eso. Ah, bueno, sí, acá dice que le hace acordar anteojitos. Sí, esto es de Fritz Kahn y ha utilizado la analogía de una fábrica para mostrar los procesos internos de los distintos sistemas del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, era muy didáctico y muy accesible, pero bueno, hacía visible algo invisible, tomando esta analogía con lo fabril y lo mecánico. Es muy lindo, sí. Claro, acá también podemos ver cuáles son los imaginarios, ¿no? De las épocas, es decir, Igual, sí, en qué estaban pensando para hacer esta analogía, ¿no? sí. Es lindísima. Pensar, por ejemplo, ahora se usaría más una computadora, ¿no? Para el cerebro, ¿no? Pensar en eso. Después esta es una línea de tiempo que analiza las modificaciones ideológicas, partidarias, creo que en Estados Unidos, y usa la analogía de un río, ¿no? Y vertientes que se juntan, se separan, se mezclan, se dividen, se vuelven a juntar hasta llegar, bueno, esto sigue, son un par de metros, pero bueno, tras que son una partecita, pero es interesante usar esa analogía de algo como flexible para mostrar esto que podría ser realmente bastante más rígido. Y después esta me interesaba que vieran, no sé si lo conocen también, es, bueno, es como súper famoso en esquemática y en visualización, que es el mapa de la campaña de Napoleón a Rusia. Y tiene un montón de datos, sí, un clásico, Volkov, sí. Y pasa el tiempo, también está hacia abajo en esta línea que sube y baja, la temperatura de la época. Napoleón tuvo la brillante idea de ir en invierno a Rusia, y lo que se ve al principio, lo marrón, es el ejército yendo hacia Rusia, hacia Moscú, y cómo se va afinando la cantidad, ¿no? El área, en este caso, representa cantidad de soldados. Y en negro, el regreso de la campaña, ¿no? Y cómo, nada, no les fue bien. No les fue nada bien. Y bueno, y esto es como una especie de tesis, ¿no? Veo tiempo en el espacio relacionado también con temperatura, y puedo, leyendo esto, contar una historia y sacar conclusiones. Bueno, ¿qué pasó? A menor temperatura y más camino recorrido, se murió cada vez más gente. Mi jefe de cátedra dice que alguno de los que se fueron antes en esta primera decisión, que su tatarabuelo se fue, y entonces, bueno, en la primera decisión en marrón sacó. Sí, Hitler no vio esa infografía, no la vio.
mejor, ¿no? Por suerte no la vio. Después, bueno, este es otro tipo de visualización, ¿no? Los despieces para contar el funcionamiento interno, en este caso sí de un aparato mecánico. Esto es un mezclador de agua fría y caliente. Cómo funciona, cómo está adentro. Y después, esto es un Eso me hizo gráfico. acordar cuando uno pide a otro, haceme un dibujito. Hacemos un dibujito, sí. Bueno, pero también, ¿cómo llego? Y no vas a hacer el mapa de Minar de la campaña de Napoleón, pero más o menos vas a tener, ¿no? Distancias, flechitas, hitos importantes, horas. Y después este también, no sé si lo conocen, este es el valle del incómodo, que se analiza las sensaciones que tenemos los seres humanos con los robots. Y hay un momento en el que cuanto más se parecen a un ser humano los robots, va como a un momento en la relación sube con la familiaridad y lo agradable, y llega a un punto en el que se parece tanto que me desagrada. Y es un valle medio inexplicable, es como antiintuitivo. Uno no pensaría que esto pasa, sino que la relación que tiene cierto índice va a seguir así y no va a tener este valle. Ahora con las inteligencias artificiales, y peor, me parece que hay muchísimo más. Y es interesante que mide la familiaridad y las sensaciones con el robot estático y el en movimiento, que genera mucha más empatía hasta un punto y en un momento genera la misma empatía que un zombie, ¿no? Lo relaciono con un zombie y ya me deja de interesar. Bueno, esas como esos ejemplos de también usar cierta visualidad o cierto tipo de esquema para contar una cosa medio inesperada, ¿no? Y usar esta herramienta que podría ser de una ciencia muy dura para contar una experiencia humana, ¿no? De sensaciones y emocional y no tanto, no es un dato tan cerrado, ¿no? Es una experiencia individual, emocional, pero que se puede medir también y se puede visualizar. Tengo muchos dibujitos para compartirles, pero no. Hay algo sobre lo que me gustaría añadir una cosa, y no sé si tiene que ver con lo que dice Claudia en el chat, que es, a ver si entendí bien lo que son los alts. Entiendo que es la información alternativa que se da para las imágenes para las personas que no pueden ver. ¿Es así? ¿Algún pulgar para arriba? Sí. Sí, exacto, a eso me refería. Bien, bueno, esto es también algo que a los editores nos está empezando ya, las balas pican cerca, o sea, hay que empezar a trabajar en formas de accesibilidad. Las revistas, por ejemplo, universitarias de extensión lo tienen en su programa, es indudable que lo tienen que hacer, porque son de extensión. Entonces, como tienen que allegar el conocimiento a una diversidad de lectores, tienen que procurar que todas sus imágenes tengan descripciones alternativas. En las revistas científicas es un poco más difícil, pero tenemos que intentarlo, y tenemos que intentar como buscar formas de que también el texto se pueda leer en voz alta. Hoy en día ya se puede con la inteligencia artificial, hay que buscar cuál es el plugin que nos permite hacer eso, y en el caso de las imágenes, nuestro trabajo como editores va a ser pedirles a los autores que ofrezcan descripciones de las imágenes que nos entregan, en sus propios términos. Después las editaremos esas explicaciones, pero son ellos los que mejor pueden explicar qué significa la imagen que han entregado y para qué la ponen y cuál es la información que quieren producir ahí con el lector usuario, ¿no? Este es un desafío todavía, tenemos que trabajar para eso. Sí, Claudia, abrí. Gracias. ¿Puedo ampliar un poquito entonces? Hoy que yo estoy trabajando con distribuidores para que hagan los ebooks, la propuesta, como no puedes convocar a los autores para que te hagan el texto descriptivo, te proponen hacerlo ellos a través de inteligencia artificial. La verdad es que no nos gustó la idea y lo que estamos haciendo es decirle, si lo quieres producir porque no vamos a tener la posibilidad de buscar al autor, lo produces, pero lo revisamos.
y entonces a lo mejor le mete mano al editor un poquito. Pero yo te iba a apurar un poco más, Marita, porque ya no es que hay que ver, sino que ya hay que hacerlo, porque si queremos que las publicaciones, y no solo las científicas o las universitarias, entren al mercado europeo, el libro tiene que ser accesible. Y entonces ya nos exigen, ya no es si quieres, nos exigen que el libro tenga los textos alternativos para poder venderlo en las plataformas como Apple, como, bueno, las internacionales que están en Europa. Si no, tu libro se queda en los países donde no hay regulación. Bueno, esta es otra exigencia que tal vez sea nuestro próximo umbral, nuestro próximo límite. A los editores nos van poniendo exigencias, hay que hacer esto, y hay que depositar los datos, por ejemplo, por ley, hay que depositar los conjuntos de datos, hay que trabajar los datos, el autor no se puede guardar los datos duros, eso lleva a que les tengamos que exigir a los autores que lo hagan, hay como una cantidad de cosas que el editor se ve exigido de hacer, y no me extrañaría que pronto las grandes bases de datos de revistas digan, dentro de nuestros criterios de calidad, tiene que entregar la descripción por texto de las imágenes, sí, seguramente nos va a ocurrir, no me extrañaría. De momento no, por suerte. Pero hay que hacerlo, hay que llevarlo. Y después también hay cada vez más herramientas que nos van a permitir hacer mejor el trabajo. Quiero decir, por ejemplo, pasar de texto a sonido. Eso con algunos plugins yo espero que lo podamos hacer en algún momento en nuestra comunicación, por ejemplo. De hecho, estas mismas plataformas que te ofrecen que tu libro tenga el alt, ya te meten el algoritmo, la herramienta que hace que el texto sea leíble por inteligencia artificial. Ah. Sí. Pongo en voz una pregunta de Wolco que dice, ¿qué sucede entre los algoritmos y la visualización manipulada de datos? Digo que le doy voz porque yo estaba pensando en ese, digamos, en el cuadro de X e Y más básico que hemos trabajado en cantidad de materias en el secundario, etcétera, que muchas veces, ¿dónde se pone el cero, digamos, ¿no? ¿Cuál es ese pedacito del gráfico que nos muestra si una cosa u otra? De hecho, a veces gráficos que tienen que ver con desarrollo económico, qué sé yo, parece que hubo un enorme crecimiento, porque son los últimos, digamos, hay un salto de los últimos 2 años, y el gráfico ocupa los últimos 5, entonces en cifras parecidas, uy, qué salto, amplías el gráfico y en 10 años o en 20 años, en realidad esto es un recupero de una caída, o se está lateralizando, o sea, la lectura de esa información es completamente diferente, ¿no? Y entonces ahí yo pensaba en esto de, a veces hasta lo más básico, que es de dónde estamos mostrando el cero, ¿no? Y bueno, ahí entonces vuelvo a leer la pregunta de Wolco, ¿qué sucede entre los algoritmos y la visualización manipulada de datos? Sí, es un tema complejo, incluso Paula lo comentaba recién, ¿no? También lo que es cuando un gráfico está toqueteado para mostrar algo que realmente no es, el margen de las escalas, por ejemplo, eso es algo muy claro, que a veces uno ve gráficos desproporcionados que muestran algo en particular y cuando uno ve las escalas por arriba dice, pero espera, estos están pegando saltos, ¿no? Yo creo que ahí no sé si Daniel hace referencia específicamente a los algoritmos en redes sociales, la verdad que ahí hay una complicación y creo que hay un abordaje que ahora se está empezando a dar, sobre todo en redes sociales, de poder hacer verificación de la información. Creo que es un rol que la academia tiene que tener un rol preponderante de poder decir, bueno, verificar la información, ayudar, generar convenios para, sobre todo, intentar evitar lo que es la fake news. El Estado tiene que tener un rol fuerte en la legislación sobre esos temas, y es un lugar complejo en el abordaje, sobre todo yo lo he visto en distintos organismos que muchas veces se utilizan de una manera para poder mostrar como las mejores gestiones, ¿no? Es como, estamos avanzando, tenemos, bueno, les voy a comentar un caso, una vez veía un organismo público que decía, tenemos más inversión visto en los últimos 5 años, en pleno proceso inflacionario, en valores nominales. Entonces vos decís, pero espera, eso lo reajusto, lo deflacto, me doy cuenta que en realidad bajó la inversión, pero bueno, como están en términos nominales, uno muestra algo distinto. Y
y creo realmente que ahí se debe tomar un rol desde lo público, de repensar cómo se debe legislar y cómo deben tener interacción tanto las organizaciones privadas, como pueden ser desde Meta, Twitter o los grandes redes sociales, como así también la vinculación académica para poder repensar y rediscutir esa información que uno a veces ve de manera como viralizada. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo tengo una más que tiene que ver con, y por ahí está más dirigida a Paula, pero la toma de decisión en la elección de la analogía. Tú hablaste varias veces de la analogía y nos mostraste analogías diferentes. Y yo pensaba, bueno, o sea, qué enorme tu tarea en la elección de esas analogías. Bueno, muchas veces, en general, cuando tenés suerte y tenés tiempo, como decía Marita, de hacer las cosas bien, podés construir eso y entender un poco el mundo del que salen esos datos, del que sale esa información, y tomar prestadas situaciones culturales o de algunas cuestiones más difundidas, formas prestadas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la fábrica para contar el cuerpo humano, o la computadora para contar el cerebro, o el río para contar una fluidez temporal. Eh, y es como, genera como más comprensión, y alguien ya tiene información propia para poder leer eso, y se hace más accesible también. Menos miedo a esa información, al volumen quizás, y se hace más amigable. Y después por ahí retóricamente y culturalmente agrega otro tipo de información, ¿no? Como otra textura a esa información, y la hace más interesante, más recordable, más atesorable también. No un gráfico de torta totalmente seco y anodino, sino algo que apele a un clima, a una sensación, pero también, más que nada, una comprensión de la información, ¿no? A comprender lo que estoy leyendo. Bueno, yo tengo tantas cosas que me gustaría mostrar, pero no, por ahí solamente esto, quizás como modelos o modos para compartir esa información. A ver, por ejemplo, podés, bueno, utilizar distintos modelos, analogías y metáforas, comparaciones y después combinaciones. Por ejemplo, dentro de los modelos, estos son unos poquísimos, ¿sí? Unos poquísimos, que son como organizaciones generales, ¿no? Gráficos de barras, tortas, mapas, despieces, partes de lo que estuve mostrando yo. Después les puedo mandar un link, una serie de links que junté para que puedan ver, por ejemplo, esta web que se llama Data Visualization, que tiene un montón de ejemplos y análisis sobre visualización de datos. Y después, por ejemplo, esta es muy interesante. Es un proyecto que fue hecho entre psicólogos y cartógrafos y geógrafos, que se llama Atlas de la Experiencia, y es un atlas de la experiencia humana. Está llevando a la analogía de un territorio, un mapa, la psicología de una persona. Entonces tengo, no sé, la ciudad del cambio, las praderas del verano, el océano de la paz, no sé, el desierto de la soledad. Acá nos acercamos un poquito más y está la ciudad del caos, que tiene el comando de la desorganización, las montañas de la improvisación,
el desentendimiento, el desorden, volando a ciegas, bueno, todas estas cuestiones están transformadas en datos y códigos geográficos. Y es súper interesante porque te sentís identificado, ¿no? Las alturas de la exasperación, por ejemplo. La calle o la zona del estar perdido. Bueno, y a medida que te alejas de la ciudad del caos, las cosas se van poniendo un poquito más tranquilas. Después, Le bueno, falta eso, el punto de usted está aquí. Y después, esta es una comparación de los ríos del mundo, y se hizo la operación de traer artificialmente todos los ríos del mundo, estirarlos y compararlos uno al lado del otro, ¿no? Como se rompió la geografía, se rompió lo esperable, y lo mismo se hizo con las montañas. Hay otro que también tiene ríos e islas y pone todo junto en un ideal hipotético para compararlos entre sí, ¿no? Yo junto cosas que no pertenecen, que pueden ser comparables, las junto en un mismo espacio para que haya más impacto y comprensión. Yo entiendo rápidamente cuál es el río más largo, no necesito que alguien venga a decírmelo, lo estoy viendo. Y después, bueno, combinaciones. Para contar un hecho complejo, voy combinando distintas formas de visualizar los diferentes datos. No voy a poder contar tan precisamente, por ejemplo, este es el acuífero guaraní, de un atlas que tuvimos que hacer para Argentina. No voy a poder contar la extensión cabal del acuífero y su zona de influencia con unas barras. Tengo que combinarla con el mapa, con el territorio, ¿no? Y en dónde, cuáles son las zonas de influencia, después comparación entre poblaciones. Es mucho más claro si yo puedo ver esta situación en estos círculos que son exageradamente distintos en un continente y en otro. Bueno, como elegir para cada tipo de información la forma adecuada, la más clara, y también la que genere más reacción, ¿no? Más recuerdo, que esa información que no quede en superficie, sino que, bueno, se entre en la persona que la está leyendo. Tengo más, pero no me parece justo. Bueno, vamos llegando al final de esta charla. Nada, creo que salimos todos con la panza llena. Yo quiero agradecerles un montón. Ninguna de estas charlas agota ninguno de estos temas. No. Gracias, Antonella. Sí, mandemos amor, mandemos mucho amor a esta gente que nos llenó con un montón. Vamos a hacer un brevísimo corte porque casi en continuidad vamos a seguir a la charla que cierra la jornada del día de hoy, la jornada de la imagen, con el arte en el Eternauta. Gracias, María del Carmen, gracias, Paula, gracias, Nicolás. Muchas gracias, Valeria, por este espacio. Y gracias por el interés y las preguntas y los Gracias. intercambios. Me quedé con estas preguntas acá. Complicado. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Disfruten el Eternauta.